Bien, ¿se acuerdan hasta dónde llegamos la clase la vez pasada? ¿Qué hicimos? ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Creo que hicimos un trabajo en grupo. Sí, 3 preguntas nos dejó. Ya, muy bien. Y he visto que también ya algunos grupos lo han puesto ya en el Drive, ¿no? En el Drive. Sí. Creo que eran 3 preguntas sobre los aspectos de sexualidad, ¿no? Sí, Sí, profesor. profesor, sí nos dejó la clase pasada. Ya, muy bien. Entonces, eso se hizo en grupo. Vamos a ver si podemos también avanzarlo. Luego hubo una tarea que estaba en el aula virtual y que era grupal también, en base a un caso. Sí, He profesor. visto Fue de los la 9 tecnología. El caso de Lucas. Ajá, caso de Lucas. Entonces, de los 9 grupos he visto que han colocado en el Drive 5, me parece. 5 o 6 grupos. 5 grupos, 5 grupos he visto. 5 grupos. Ya, eso también vamos a verlo hoy día. Ya. A ver, entonces vamos a ir un poquito a ver, viendo lo que hemos estado avanzando. A ver. Entonces, estamos, digamos, ya en este proceso de comprender, ¿no? De comprender la formación de una personalidad. Y obviamente hemos empezado desde la etapa prenatal, y ahí hemos visto ya, inclusive, ¿no? Se abre un campo, ¿no? Se abre un campo de profesional o ya de trabajo para el psicólogo, para las psicólogas, en relación a la psicología perinatal, ¿no? Perinatal. Y también, bueno, hemos visto que ese campo, la psicología perinatal, está teniendo cada vez más mayor relevancia, puesto que no solamente las familias, sino también ya las sociedades, los estados, van comprendiendo más la importancia de todo el proceso desde la concepción hasta el nacimiento, ¿no? Entonces ahí vemos que en la etapa prenatal, bueno, hay diversos profesionales, ¿no? Neonatólogos, pediatras, ginecólogos, terapistas físicos, obstetras, neurocientíficos, neurólogos que exploran la parte perinatal, psicólogos, ¿no? Asistentes sociales. Entonces ahora tenemos quizás una atención un poquito más sistemática de este periodo, ¿no? Y por la importancia que tiene, ¿no? Primero porque se establecen las cualidades biológicas propiamente humanas, es decir, bueno, todas las especies también pasan por un proceso prenatal, especialmente los mamíferos, ¿no? Pero en el caso del ser humano, todo ese proceso que dura 36, 38 semanas, va a generar a que se constituya una especie con cualidades biológicas eminentemente que ya son propias de esta especie, ¿no? Y también decíamos que más o menos a partir, algunos lo ponen en lo que es terminando el 6º mes o comenzando el 7º mes de embarazo, ¿no? En la etapa fetal, ya se empieza a constituir el psiquismo, ¿no? El psiquismo, la actividad psíquica, como resultado también ya de lo que ha sido la maduración, que en ese momento todavía se sigue operando a nivel del sistema nervioso, especialmente de las estructuras del sistema nervioso central, ¿no? Hablamos básicamente del cerebro, ¿no? Del cerebro, y todo lo que tiene ahí inmerso, ¿no? Que es, por ejemplo, la corteza cerebral. Entonces ya podemos hablar de un nuevo nivel que emerge, ¿no? Podemos decir, esa palabra es muy importante, ¿no?
un nuevo nivel emerge, ¿no? Ya no es solamente una actividad eléctrica, neuronal, ya no es solamente una actividad bioquímica de intercambio de neurotransmisores, sino que ahora emerge una nueva cualidad, ¿no? Y esa cualidad que emerge es ya la actividad psíquica, ¿no? Obviamente que tiene pues un soporte en la actividad nerviosa, ¿no? Pero aún esta actividad psíquica decíamos que es de carácter inconsciente, ¿no? Inconsciente. Y cuando decimos inconsciente, queríamos dar a entender que todavía esa actividad psíquica depende, por un lado, de los estados internos, los estados fisiológicos, con la cual ya tiene, o ya este feto, cuando ya nace, ¿no? Y también decíamos inconsciente porque todavía no ha recibido la influencia cultural, social, familiar, vincular, ¿no? Entonces también hablamos de inconsciente. Pero apenas uno nace, ya empieza el proceso de construcción del psiquismo consciente, ¿no? El psiquismo consciente. Y hablábamos que también en esa etapa es importante ya poner atención, si bien es cierto, a la maduración del sistema nervioso, pero ya hay una especie de visión un poquito más integral, ¿no? Lo que se llama la importancia de los primeros 1000 días, ¿no? Desde la concepción hasta el día 1000, ¿no? Que más o menos, si uno calcula, sería hasta los 2 años de vida, ¿no? 2 años de vida. Y en ese periodo ocurren no solamente cambios neuronales cruciales, ¿no? Para el desarrollo o para la conformación que se llama, lo que se denomina ahora como arquitectura cerebral, ¿no? ¿No? Arquitectura cerebral. A veces, por ejemplo, la psicología cognitiva, que ustedes habrán escuchado, a veces utiliza mucho la famosa metáfora de la computadora, ¿no? Es decir, como que la mente humana se parece a una computadora, ¿no? Y toda computadora tiene un hardware, ¿no? Un hardware, y toda computadora también tiene software, ¿no? Software. Podríamos decir, si hacemos esa metáfora o esa comparación, que, digamos, toda la estructura neuronal, todas las redes que se van configurando, toda esta mielinización que se da, es como que sería el hardware, ¿no? Nuestro hardware, ¿no? Nuestro hardware. Luego, ya el software, los programas, los aplicativos, todo eso, ya van a ser lo que nos enseñen, ¿no? Lo que nos enseñen vía, por ejemplo, un idioma, vía de repente creencias, vía de repente conocimientos, vía sentimientos y demás, ¿no? Entonces, por eso es crucial este periodo de los llamados 1000 días por la evidencia que ya se tiene, ¿no? Y también ya hemos empezado en la etapa infantil, que involucra el desarrollo afectivo y especialmente la constitución del temperamento. Constitución del temperamento, como primer componente de la personalidad. Entonces hemos visto el tema del apego y hemos querido dar importancia a este vínculo en la medida que, digamos, es el vínculo inicial, es el elemento clave para ver cómo también se va construyendo la estructura psíquica consciente del infante, ¿no? El infante nace con una estructura psíquica inconsciente, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? En términos así bien prácticos, ¿no? Cuando un bebé nace, tiene también ya estados, ¿no? De necesidad diversa, llámese de nutrientes, ¿no? Llámese de abrigo, llámese de sueño, por ejemplo, y así, ¿no? Diversas necesidades que va teniendo, ¿no? Entonces, y eso se expresa también a través de ciertos estados psicológicos, ¿no? Pero ahora el apego, ese vínculo temprano entre un cuidador y el infante, va a ser crucial
también para lo afectivo, pero también para, en global, ¿no? En global para el desarrollo del infante, ¿no? Y hemos visto tipos de apego, ¿no? El apego seguro, ¿no? Hemos visto el apego inseguro evitativo, el apego inseguro ambivalente y el apego inseguro desorganizado, ¿no? Y decíamos que un elemento clave es cómo ir procurando que en este vínculo sea un vínculo donde ambos, tanto el bebé como la madre o los cuidadores que están a su alrededor, se sientan bien vinculándose con el infante, ¿no? Lo hagan desde una perspectiva, digamos, de cierto, de cuidado, de ir también construyendo, como decía una autora, el infante, ¿no? El infante o la madre, quien hace de cuidadora, va a organizar, ¿no? Organiza el mundo psicológico, ¿no? Cuando un bebé viene al mundo, su mundo psicológico está desorganizado, no está estructurado. Ahora, ¿quiénes se van a encargar de estructurar ese mundo psíquico? Obviamente, en ese vínculo, la madre y todos aquellos que de forma inmediata o de forma constante y continua se vinculen con este infante, ¿no? Y ahí tenemos de repente ya el apego seguro, donde podemos encontrar que el infante hace adecuadas conductas de búsqueda de protección, así como exploración del entorno, ¿no? Pero también se puede haber apego inseguro, ¿no? Bajo diversas modalidades, ¿no? El evitativo, en la cual de repente quiere explorar el ambiente, pero evita el contacto con el cuidador, ¿no? El ambivalente, en la cual enfatiza en la cercanía excesiva con el cuidador y poca exploración de su ambiente, ¿no? Y el desorganizado, en la cual no hay balance entre búsqueda y exploración, ¿no? Entonces son aspectos que queremos también enfatizar. Ahora, voy a presentar, de repente he hecho una captura de un libro que se llama Vínculos Protectores, un libro que es que fue parte de una investigación que se hizo acá en el Perú con madres y se exploró el vínculo de apego que establecen ellas con sus hijos y también qué vínculo de apego habían tenido estas madres, ¿no? Cuando de repente fueron también criadas por sus primeras madres en todo caso, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver, no sé si ven la imagen, por favor. Sí, profesor, sí se ve. Ya, entonces aquí en este gráfico lo que se trata en todo caso de explicar cómo el adulto se parte de, digamos, de un elemento clave de esta teoría, ¿no? ¿No? De esta teoría. Para que funcione, digamos, ¿no? Para que funcione, tiene que haber el adulto, tiene, ¿no? Acá está el adulto, ¿no? El adulto tiene que constituirse como una base segura, un refugio seguro, ¿no? Y, bueno, no es que el infante esté pensando, hablando, como dice aquí el gráfico, ¿no? Sino, más o menos se podría entender de esa forma para ver la relevancia de este apego, ¿no? Necesito que tú, en este caso el infante, apoyes mi exploración, ¿no? ¿No? Apoyes mi exploración. Porque eso es parte del desarrollo, ¿no? Conforme el infante va creciendo, su eh, motricidad acompaña también una mayor necesidad de exploración, ¿no? Te necesito para que me veles, es decir, me cuides, ¿no? Y a veces este me veles puede ser real, ¿no? Es decir, a veces puede pasar que una madre, en caso de algunos infantes, pues se despiertan varias veces en la noche, ¿no? Entonces hay un elemento. Te necesito para que me ayudes, para que disfrutes conmigo, ¿no? Ese es otro elemento importante, ¿no? Es decir, cómo, digamos, establecer un vínculo que no solamente vea al infante, sino también a la madre, ¿no? Y haya un disfrute, ¿no?
necesito que tú acojas mi venida a ti, ¿no? ¿No? Acojas mi venida, ¿no? Y ese es un elemento a veces un poquito que podemos ver a veces en, no sé si ustedes han notado, ciertas madres, no estamos hablando de todas obviamente, ciertas madres, para que sus pequeños, inclusive ya de estas edades, estamos hablando dentro del lapso del primer año de vida, ¿no? Ustedes no sé si han observado, ¿qué le dan, ¿no? ¿Qué le dan para que esté calmado, para que esté distraído el infante? Ahora, ¿qué le dan? El celular. El celular. Claro, ¿no? Entonces vamos a suponer, claro, la madre, y no solamente porque la madre también, digamos, a veces puede estar viendo el celular, las redes, todo esto, y bueno, es una nueva dinámica también, ¿no? Este elemento, sería interesante ver este elemento entre tecnología y apego, ¿no? ¿No? Tecnología y apego, qué resulta de ese vínculo, ¿no? Y a veces puede encontrar que el infante quiere de repente comunicar algo a la madre, quiere que la abracen de repente al infante y la madre está distraída, ¿no? Con celular, ¿no? No lo maltrata, pero de repente no se vincula, ¿no? No lo acoge, ¿no? O también puede decir, te necesito para que me protejas, me confortes, te deleites en mí, organice mis sentimientos, ¿no? Entonces, en un apego seguro es más probable que todo esto se cumpla, ¿no? Que todo esto se cumpla, ¿no? Y tanto vemos que los padres están atendiendo las necesidades del hijo, ¿no? ¿No? Y se genera un círculo de seguridad, ¿no? Un círculo de seguridad. Entonces, eso cuando es apego seguro, ¿no? Pero en el apego evitativo hay un círculo, ¿no? De seguridad limitada. El niño disfraza sus necesidades ante su progenitor y nuevamente, ¿no? El adulto debiera ser esa base segura, ese refugio seguro, y el infante, ¿no? Más o menos dice, ¿no? Te necesito para que me acojas cuando te busco, pero no nos sentimos bien, ¿no? Tanto la madre, por A o B motivos, o también el mismo infante, ¿no? Entonces te escondo lo que necesito y hago como si necesitara explorar o mantener distancia, ¿no? Entonces, eso es un elemento, digamos, clave también, ¿no? De cómo percatarnos. Hay actualmente varios instrumentos que miden apego, ¿no? Y que pueden darnos ya, digamos, este diagnóstico de cómo se está dando y cómo se va configurando, ¿no? Y cómo establecer de repente ahí algunas ayudas, ¿no? También podemos encontrar el apego ambivalente, en la cual el niño disfraza sus necesidades ante su progenitor, ¿no? Nuevamente, el adulto debiera ser, digamos, esa persona que, digamos, dé una base segura, un refugio seguro. ¿Y qué sucede en la dinámica, no? Te escondo lo que necesito, y, y hago como si necesitara explorar o mantener distancia. No nos sentimos bien, ¿no? No nos sentimos. Te necesito para que apoyes mi exploración, pero ocurre toda esta dinámica, ¿no? Y a veces esto, por ejemplo, en estudios que se han hecho, le digo este libro que le menciono, mucho ocurre con madres adolescentes, este tipo de aspectos, ¿no? El apego ambivalente, ¿no? Claro, una madre adolescente de 14, 15, 16 años, todavía está en proceso inclusive de estructurar los elementos ya de su personalidad, ¿no? Y ahora, bueno, está afrontando un embarazo o ya está afrontando la crianza de un pequeño, de una pequeña, ¿no? Entonces puede ocurrir este aspecto, ¿no? Que ambos, bueno, por un lado, el adolescente no se sienta bien, ¿no? Y eso genere también ya un tipo de vínculo de distanciamiento, ¿no? Y
en el apego ya desorganizado, te necesito, pero tienes tanto miedo o provocas miedo, eso también puede hacer a veces ya con la negligencia, ¿no? Ya no es solamente que tenemos a una persona que está de alguna u otra forma con una inmadurez para aceptar el vínculo, o de repente también con algunos aspectos propios de su personalidad, sino que también en algunos casos ya puede haber inclusive hasta agresión, ¿no? Con respecto al infante, ¿no? Y se genera este aspecto de miedo y no se puede contar con nadie y no se sabe qué hacer, ¿no? Y justamente lo que decía Erickson, ¿no? En esa primera etapa, ¿no? En esa primera etapa, era justamente cómo se da esta dinámica de confianza versus desconfianza, ¿no? Confianza versus desconfianza, ¿no? Entonces, en esa dinámica, ¿no? En esa dinámica, obviamente puede también aparecer estos elementos ya en lo negativo, ¿no? De generar un vínculo de desconfianza, un vínculo de desprotección, un vínculo en la cual no hay seguridad que el infante encuentre una base segura, un refugio seguro, ¿no? Y eso ya conllevará efectos en el desarrollo, ¿no? Entonces tenemos aquí la formación de una personalidad, la etapa prenatal, como ha mencionado, la etapa infantil, que ahora estamos desarrollando en conjunto con la niñez. Y no sé si ven esto, por favor. Ven ahí esta imagen, dice la estructura psíquica, el temperamento. Sí, profesor, sí se ve. Ya, entonces esto un poquito, porque en su trabajo que ustedes van a hacer ya de vinculación con un niño o una niña, hay una parte que tiene que ver con el aspecto del temperamento, ¿no? El aspecto afectivo, ¿no? Entonces a veces nos preguntamos, y yo quisiera en todo caso ser un poquito más explicativo, explayarme un poquito más en esta parte, ¿de qué estamos hablando del temperamento, ¿no? Por un lado podemos hablar, ¿no? Podemos hablar de 4 aspectos, ¿no? Como mencionan aquí, ¿no? Por un lado, eh, el nivel inconsciente, que está vinculado ya con sensaciones afectivas, ¿no? Sensaciones afectivas. Y que mayormente están presentes mucho en el primer año de vida, pero, digamos, también son parte de nuestra dinámica, digamos, ya afectiva o temperamental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, en su aspecto de repente para ustedes, hay personas que son muy sensibles a las cosquillas, ¿no? No sé si han visto personas que apenas le tocas alguna zona y ya rápidamente no pueden evitar, ¿no? Digamos, esta sensación afectiva de reírse, por ejemplo, ¿no? Es decir, el cosquilleo, ¿no? ¿No? Entonces, en cambio hay otras que no, ¿no? ¿No? Tanto en uno u otro lado me está expresando el temperamento, pero eso es ya a nivel inconsciente. Ahora, una persona, yo le pregunto algo, ya mayor, ¿no? Como ustedes, ¿podría controlar su sensación de cosquilleo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría controlarlo? Sí, profesor, una persona mayor, sí. Claro, ¿no? Ya puede controlarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, un infante, estamos hablando de repente de un infante de 1 año, 2 años, por ejemplo, ¿lo puede controlar? No, No, ¿No? profesor. Claro, y hay puntos, ¿no? Por ejemplo, la planta del pie, al bebé le da cosquillas, ¿no? O la palma de la mano, ¿no? La parte axilar, la parte a veces de la barriguita, ¿no? Entonces, son zonas, ¿no? Que son, esos son sensaciones afectivas, ¿no? Porque son agradables, ¿no? Agradables, ¿no? Y obviamente son parte también de la manifestación afectiva, pero inconsciente. Pero ya nosotros, adultos, jóvenes, ya podemos ejercer un nivel de control, ¿no? Ahora, eso también dependerá de cada persona. A veces algunos, como dices, entre comillas, se aguantan, pero tienen un límite también, ¿no?
tienen un límite, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo el aspecto inconsciente, el aspecto de sensaciones. Pero como le decía, la afectividad en buena parte también tiene aspectos conscientes, ¿no? Y ese aspecto consciente, por ejemplo, ya se evidencia a través de los sentimientos, ¿no? Si vamos a hacer la historia ya de un niño que está en tercer, cuarto grado de primaria, entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué sentimientos intrapersonales ya tiene este niño, ¿no? ¿Qué sentimientos interpersonales ha establecido en su vínculo con otros, ¿no? Y recordar que ya los sentimientos son estructuras afectivas, ¿no? Ya aprendidas, obviamente, aprendidas, que tienen ya también una base social, cultural, pero que ya son más prolongadas en el tiempo, ¿no? Y cada uno en su historia personal ha ido estructurando sentimientos hacia, hacia uno mismo, hacia otros, o también hacia, digamos, elementos que vemos en la realidad, ¿no? ¿No? Vemos en la realidad. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esta serie que está muy en boga, Juego del Calamar. ¿Han visto esa serie? Sí, profesor. Ya vieron toda la primera temporada. Sí, profe, todo creo que lo han visto. Sí, profesor. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Uno, ¿qué sentimiento me genera ver, ¿no? Es decir, ya no es solamente un sentimiento intrapersonal o interpersonal, sino también cómo reaccionamos ante las cosas del mundo, ¿no? Ante las cosas del mundo. Claro, sabemos que una serie es una ficción, ¿no? Hay guionistas, hay un director, hay todo un cuerpo de personas que han trabajado para, digamos, elaborar esta serie con una temática determinada, ¿no? Y con una sensibilidad, pero uno a veces se queda impactado, ¿no? Se queda impactado. Es decir, a mí prácticamente me ha generado decir, claro, a veces, como se dice, ¿no? Saberlo teóricamente es muy distinto a verlo visual o audiovisual, ¿no? Es decir, la deshumanización, ¿no? Es decir, cómo el ser humano se deshumaniza, ¿no? Entonces genera ese sentimiento, ¿no? Claro, de repente un niño todavía por el tipo de situación, todavía no experimenta tanto eso, ¿no? Pero al menos en el punto 1, que es intrapersonal, interpersonal, ya podemos estar explorando. Y también ver si nuestro niño o niña, cuál es su disposición afectiva, ¿no? ¿Es un niño o niña de humor alegre, de humor triste, de humor irritable, angustiado, tranquilo? ¿Qué es lo que prevalece más en este niño, ¿no? Y bueno, eso te lo va a decir no solamente el niño, ¿no? Te lo va a decir también sus padres, ¿no? Porque ellos son los que están, digamos, en el día a día, ¿no? Y también algunos rasgos que ya de repente expresan su temperamento, ¿no? ¿Es un niño sensible o insensible? ¿No? ¿No? ¿Es un niño impulsivo o reflexivo? ¿No? ¿Es un niño calmado o nervioso? ¿No? ¿Es un niño tenso o relajado? ¿No? ¿Es un niño tolerante o rígido? ¿No? Entonces, esto tómenlo como una especie de indicadores, ¿no? Que estoy señalando, como indicadores que les puede también ayudar en la construcción de su, de su trabajo, ¿no? Sobre todo en esta parte referida al temperamento, ¿eh? Muy bien, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta. Profesor, todo esto, lo que nos ha mencionado es concerniente al temperamento, ¿no?
con la Sí, formación del temperamento. solamente con el temperamento con respecto al aspecto afectivo y emocional, ¿no? Ok, profe. Ya. Bien, entonces nos quedamos ahí la semana anterior con respecto a lo que involucra ya un poco tener una idea, siempre, bueno, las definiciones, los conceptos también siempre están en pleno desarrollo, ¿no? No hay, pues, conceptos fijos, no hay definiciones, sino que estas también van cambiando en función a las circunstancias que se presentan también de los cambios a nivel social, personal, ¿no? Entonces hablábamos la sexualidad como una configuración psicológica de la personalidad, ¿no? Esto es importante ver, personalidad y sexualidad no son dos elementos separados, más bien es la personalidad la que integra la sexualidad y también, obviamente, es un elemento que configura o expresa una cualidad, ¿no? Obviamente hay premisas biológicas y sociales que hay que ver, pero como se decía también hace un rato, ¿no? Esas premisas biológicas en el plano teórico, lo podemos ver de forma general, ¿no? De forma general. Pero ya en el plano personal, las premisas biológicas que tenga cada una de ustedes, ¿no? O cada uno de ustedes, también van a ser singulares, ¿no? Y eso es un elemento importante a tener, ¿no? Lo mismo, ¿no? Las premisas sociales, ¿no? Ustedes, por ejemplo, de repente, como vemos en la exposición de estos 4 grupos, de repente ya vienen de una generación que, que se ha aperturado, ¿no? De repente podríamos decir, de alguna manera, a la fuerza, por todo este desarrollo científico, tecnológico, de la comunicación, de la información, que ya está, digamos, más liberalizado, ¿no? Pero también, como ustedes se dan cuenta, a veces podemos encontrar información o desinformación también, ¿no? Pero de todas maneras han pasado ya por una época en la cual al menos el tema ya en muchas familias es parte de la cotidianidad, otras ya lo asumen como necesario también para los procesos de orientación y educación de sus hijos e hijas, y obviamente hay una mayor cosa que no pasaba, como decía Julio, hace 30, 40 años atrás, ¿no? Entonces yo sí vengo de una generación en la cual hablar de estos temas pues era un tabú, ¿no? ¿Qué le ibas a estar preguntando esas cosas, ¿no? Y si la madre tenía que hablar de repente a sus hijas, hablaba de repente más en función ya de aspectos concretos que se presentaban, ¿no? Ya está viniendo la menstruación, entonces se hablaba de ese punto, ¿no? Y de repente se orientaba más también hacia el cuidado, ¿no? El cuidado. Todavía inclusive yo recuerdo que en el colegio no tuvimos ese tipo de, digamos, de métodos anticonceptivos, de esas cosas no tuvimos, ¿no? Y si, bueno, antes había, bueno, ahorita hay diversas marcas de condones, ¿no? Piel, Durex, ¿no? James, y así, ¿no? Diversas marcas ahora inundan el mercado, ¿no? Pero antes había una marca, no había, ¿no? Y recuerdo que se llamaba Sultán, ¿no? Sultán se llamaba la marca de condón. Y uno veía pues en la calle, en determinadas zonas del centro de Lima, yo he vivido cerca del centro de Lima, entonces uno veía así como escondidos, ¿no? Gente que ponía en el suelo y se veía que decía Sultán, ¿no? Entonces, yo justo de niño, ¿no? Decía, curioso, decía, ¿qué es eso de Sultán, no? Pero, claro, Sultán yo
asociaba con un árabe, con, digamos, alguien del Medio Oriente, ¿no? Algo así, sultán, ¿no? Y le pregunté a mi mamá, creo, estábamos caminando por la calle, y me dijo, no, esas cosas los niños no deben saber, ¿no? Algo así, ¿no? Y ya luego, cuando he sido adolescente, ya supe que es un sultán, ¿no? ¿No? Supe, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Había, digamos, esas barreras, cosas que ahora vemos que todavía existen, no es que tampoco no se hayan roto, pero digamos, creo que la idea es un poco cómo buscar que esa formación, esa educación sexual ayude al bienestar y al desarrollo integral de la persona, ¿no? Eso es un elemento clave, ¿no? Para poder ir avanzando, ¿no? Sí, adelante, Julio. Solo una consulta, quizás suena curiosidad, algo así, pero no lo sé, no sé cómo lo va a tomar. He escuchado a un niño, digamos, de 10 años, quizás lo que voy a decir va a sonar fuerte, ¿no? Entonces, así de sencillo, profesor, este, no supe cómo responder, me dijo, he tenido relaciones sexuales con mi primita, mi otra amiguita y con la amiga de mi amiga. O sea, uno se sorprende, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? De verdad, no supe responder. Claro, hay protocolos que actualmente en esos casos hay que asumir, ¿no? Si estamos hablando ya en contextos educativos, obviamente, bueno, yo he trabajado en colegios y hemos manejado protocolos porque, digamos, así como hay esta realidad de estas barreras que se abren, pero aún se mantiene pues el abuso sexual, ¿no? Y un niño de 10 años que diga eso, obviamente amerita una conversación, ¿no? Un abordaje, ¿no? Obviamente por, digamos, hay mucho de este concepto, no sé si ustedes han oído hablar de lo que se llama la revictimización, ¿no? Es decir, si tú como docente recibes eso, ¿no? De parte de un niño, entonces eso involucra que tú como docente debas abordarlo al niño y preguntar, ¿no? ¿Por qué dijo eso, no? En qué, de repente puede ser, como se dice, una habladuría más del niño, o también esto puede estar escondiendo prácticas de abuso o prácticas de repente de pedofilia, ¿no? Entonces, por eso ya en esos casos sí, el docente que recepciona eso, sí tendría que, digamos, abordarlo, tener algunos elementos y de repente ya dar cuenta, ¿no? Porque como reitero, aquí puede haber, por un lado, eh, porque al final lo que él está expresando es parte de una mirada que él se ha hecho en la sexualidad, ¿no? ¿No? Que involucra, digamos, ya el estar con una niña, con otra, pero eso puede ser también, puede tener otros aspectos, por un lado preocupados también por su desarrollo como personalidad de este niño, y para ver también otras cosas que pueden estar sucediendo, ¿no? Le pueden estar sucediendo, ¿no? Entonces ahí sí se requiere, bueno, como digo yo, hemos tenido que elaborar así en colegios protocolos para que, inclusive ya cuando hay estos aspectos, se tiene que, digamos ya, la persona que recepciona abordar al niño y tratar de, en lo posible, de poder obtener más información, ¿no? Y obviamente también comunicar esto a los padres, ¿no? Comunicar. Bueno, yo he tenido casos de profesores que han detectado casos de abuso sexual, ¿no? A través de dibujos, ¿no? Entonces el niño que no quería participar en las clases, ¿no? Estamos hablando ya de un niño de 5 años, de inicial de 5 años, no quería participar, entonces la profesora como una forma de animarlo, ¿no? Y, entonces, y como que le veía
le contaba que no se sentía bien, ¿no? Y le dijo, en todo caso dibuja, ¿no? Porque te sientas bien, ¿no? Y cuando dibujó que alguien lo estaba abusando, ¿no? Entonces, ese dibujo, y obviamente la profesora ya estaba también con esos elementos, la profesora conversó y bueno, se recogió la información, se planteó esta información a los padres, pero el colegio, independientemente de los padres, está obligado a dar cuenta a las autoridades de este hecho, ¿no? Aquí no importa los padres, aquí, ¿no? Si los padres quieren o no quieren, ¿no? Si el colegio se entera y, digamos, ya se inicia una investigación, ¿no? Que ya no lo va a hacer el colegio, ¿no? ¿No? El colegio recoge, ¿no? Se informa un poquito más, ¿no? Y transmite la información ya a las autoridades pertinentes, ¿no? Porque ahí viene ya otro aspecto, ¿no? Hay lo que se llama el derecho superior al niño, ¿no? ¿No? El niño tiene un derecho superior, superior a su familia inclusive, ¿no? ¿No? Entonces, eso es un elemento importante. Y es importante, como se dice, que el niño ya se habló contigo, la profesora, ya no, dice, no, que hable con el psicólogo, que hable con el director, y así, ¿no? Entonces el niño va repitiendo su conflicto, ¿no? Y eso no se hace, ¿no? Entonces yo al menos, en el caso que tú me dices, si ha sido en un colegio, ha sido recogido por un profesor, eh, esto ameritaría en lo mínimo que ese profesor tenga una conversación y pueda, digamos, explorar qué hay detrás, qué más hay detrás de todo esto, ¿no? ¿No? Eso sí, ¿no? Eso sí, yo, como te digo, tengo experiencia porque he tenido varios casos de eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Porque creo que levantó la mano, me parece... ¿Alguien levantó la mano? Pablo, creo. ¿Quién? ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien? Ya. A Navarro, María, ¿no? María Navarro. María. María Navarro Uriarte. No entiendo nombre de protagonista de novela. No entiendo eso. Sí, profesor, yo levanté la mano, pero mi audio estaba como que un poco malogrado. Yo Ya, adelante. quería aportar de que en los dos colegios que yo estuve, Ujú, cuando hablaban de los temas sexuales, dividían a los hombres y a las mujeres. Y a mí ujú, me parecía esto mal, porque yo siento que detrás de todo esto como que hay unos principios religiosos, ¿no? Que a la mujer le decían, tú no te puedes quedar embarazada. Y como ujú, dijo mi compañera, ¿no? Al final la abstinencia, al final de todo tienes que no quedarte embarazada y abstinencia. Y a los hombres, ellos regresaban con sus condones. Entonces sentía que ujú, a nosotras las mujeres nos responsabilizaban de que la única cosa que salíamos entendiendo de esa charla era que no podíamos quedar embarazadas. ujú, Pero nunca se nos explicaba, solamente era muy biológico, más no era tan personal, ¿no? No nos hablaban de las cosas que podían pasar, de que a veces hay chicos que se querían acostar contigo simplemente por tener eso, nada más, a cuidar nuestro cuerpo, o sea, no nos hablaban más allá que simplemente la abstinencia, no quedar embarazadas y lo biológico. Entonces, ujú, creo que esto debería de cambiarse, ¿no? Incluso he tenido amigas que han ido a los centros de salud y no les han querido dar información porque son muy jóvenes o no les han dicho que no, les han metido palabreos. Entonces creo ujú, que eso también debería cambiar en nuestro país. La responsabilidad tanto a la mujer no debería ser así. ujú. Sí, entonces eso es un aspecto, por ejemplo, que ahorita, bueno, el 16 de octubre, que el 16 de octubre, que fue un sábado, ha salido, bueno, algo que
bueno, esperemos que se cumpla, ¿no? Que se aplique ya una norma que ya está aprobada, una ley, mediante la cual exista un psicólogo en cada colegio público, ¿no? ¿No? Exista un psicólogo, que actualmente no existe, ¿no? No hay psicólogos en los colegios públicos. Los colegios privados, de repente ya con mayor, digamos, a veces capacidad económica, financiera, ¿no? Pueden tener su pool de psicólogos, ¿no? A veces hay colegios grandes, privados, que tienen pues sus 3, 4. Bueno, yo trabajo en un colegio que tienen 6 psicólogos, ¿no? ¿No? Tienen 6 psicólogos. Entonces ya la dinámica de trabajo que se hace también ya es muy, muy distinta, ¿no? Entonces ahora, bueno, se ha planteado que esperemos que en este quinquenio de gobierno, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Que ya haya el presupuesto para que exista el personal de psicología en los colegios, ¿no? Y eso va a implicar también ya de repente el hecho que eh, mi opinión personal es que yo considero que la fe religiosa es un hecho humano, ¿no? Y creo que toda persona es libre de creer y de tener sus valores religiosos, su moral religiosa, pero me parece que eso no debiera ser política pública, ¿no? No debiera ser política pública, porque así como lo religioso tiene un valor en la vida, ¿no? De una persona, también hay aspectos que de repente también lo religioso limita a veces ver las cosas, ¿no? Entonces yo sí considero que el plano religioso es un plano de decisión personal y ya toda persona es libre de formarse una creencia religiosa y eso está bien, ¿no? Como parte de su desarrollo personal, ¿no? Pero me parece que todavía ese elemento, digamos, que no es el único, por si acaso, porque no es tampoco achacarle toda la religión, pero sí hay elementos a veces de cómo se mira a la mujer, ¿no? Cómo se mira a la mujer, cómo se mira la sexualidad. Y bueno, eso ha ido cambiando, como usted mismo lo han dicho, pero la idea también es, ahora, ¿qué alternativa, yo también pregunto, ¿no? ¿Qué alternativa construimos, ¿no? Y creo que la alternativa es un desarrollo integral, ¿no? Un desarrollo pleno, un desarrollo en la cual por tu capacidad de buscar placer como parte de tu desarrollo de personalidad, eso no sea negativo. Obviamente sí, con los cuidados que requiere también propio, de a veces cuidados de salud, cuidados que tu fisiología, ¿no? Pero eso no debiera limitar la expresión, ¿no? De una sexualidad placentera, libre, que también se funde en valores, porque, bueno, digamos, están ahí presentes, ¿no? Entonces son elementos que me parece, sí, habría que estar un poco, seguir pensando esas alternativas, ¿no? ¿Qué alternativas construir? Porque actualmente, ¿quiénes hacen sexualidad a nivel público? Lo hace el Ministerio de Salud, lo hace el Ministerio de Educación, lo hace el Ministerio de la Mujer, lo hace también el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque tiene por ahí algunos programas que trabajan con adolescentes. Entonces, ahí, y uno puede ver que en algunos sí es muy interesante su propuesta, ¿no? Pero a veces aterrizan a contextos muy limitados, ¿no? Todavía no se expande, ¿no? Y bueno, eso es parte también de la dinámica, pues, ya de cómo llevar adelante una política pública, ¿no? Bueno, en 32 millones de habitantes o 33 millones de habitantes que somos aquí en el Perú, ¿no? Pero bueno, eso es todavía también importante tener presente, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un alto, son 9:48 hasta las 10:05, ¿ya? 10:05.
Bien, vamos a ir avanzando. ¿No? Profesor, Sí, adelante. Sí, adelante. Profesor, era mi compañera María Lucero Navarro, que está con problemas de internet, pero sí está en clase. Sí, sí, justo le di acceso. Ya le puse también presente. Ok, gracias. Ya, muy bien. Entonces, dentro de este tema hay conceptos que están relacionados con el concepto de sexo, género, identidad, orientación y también lo que es identidad sexual, ¿no? Son, bueno, elementos que son parte, de repente ya, algunos ya los conocemos, como el sexo, que tiene que ver con las cualidades biológicas, ¿no? Inherentes al ser varón o mujer, o de género, que tiene que ver ya más con aspectos de los valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales en función al sexo. La identidad, que ya tiene que ver como la percepción, ¿no? la autoconciencia en relación a hombre-mujer, ¿no? Y la orientación sexual vinculado ya a cómo también las personas establecemos una orientación sexoafectiva a nivel heterosexual, homosexual, ¿no? Y lo que es la identidad, que ya vendría a ser una cualidad que se va configurando desde que uno es concebido hasta más o menos hablamos de la adolescencia y la juventud, ¿no? Que son etapas en las cuales ya se consolida esta idea de unidad, como diría un autor, de mismidad, ¿no? De ya atribuirse no solamente una identidad, sino también una práctica en función a esa identidad, ¿no? Muy bien, hay dimensiones, ¿no? La dimensión psicológica, biológica, social y ética, y justamente eso es lo que les hablaba, ¿no? Cómo cómo ver a la sexualidad no como algo separado, ¿no? Sino más bien totalmente integrado, donde los elementos biológicos son una parte importante, tenemos que comprender los elementos biológicos de nuestra sexualidad, pero también las configuraciones psicológicas que se van a ir construyendo, que se van a ir también ya formando como parte también ya de nuestra interacción social, ¿no? Y definitivamente un elemento también aquí tiene que ver el elemento ético, ¿no? El elemento ético. Es decir, también hay definitivamente, como en toda práctica humana, también pues una práctica que se asienta pues en valores, que se asienta en una moral, pero esos valores, esa moral no debieran ser, digamos, aspectos que nieguen, digamos, la integralidad de la sexualidad, ¿no? Muy por el contrario, que más bien la promuevan y, digamos, permitan también desarrollarse a la persona, ¿no? Muy bien. Y tenemos por aquí lo referente ya a lo que es eh, la sexualidad infantil, ¿no? Ya vinculado. Todavía en esta época está poco diferenciada y poco organizada, ¿no? Todavía no existe una especificidad de sensaciones estrictamente sexuales. Ser autoerótica porque, digamos, va hacia el propio goce que se pueda tener con lo que es la exploración corporal, ¿no? Y centrada mucho en este bienestar, ¿no? Pero sin, de repente, el componente, digamos, ya sexo afectivo que pueda tener como si fuera ya un adolescente o un joven, ¿no? También, bueno, hablamos de las zonas erógenas corporales, ¿no? Y obviamente también esto es un elemento que ya se va haciendo presente, ¿no? Y también se refiere que la sexualidad infantil responde más a una dimensión sexual afectivo y social, ¿no?
Ahora, el psicoanálisis planteó el llamado periodo de latencia, que supuestamente es un periodo que está más o menos ubicado durante lo que es la niñez, donde la libido supuestamente ya no actúa sobre una zona del cuerpo llamada zona erógena, sino que ahora se orienta a otras actividades, ¿no? Pero por investigaciones pareciera que ese periodo de latencia puede ser, digamos, algo no tan generalizable, digamos, ¿no? Y también los comportamientos sexuales infantiles son ocultados pronto por los propios niños, ¿no? Mucho más aún si el niño percibe que la sexualidad es tratada con vergüenza, con culpa, con excesiva preocupación, ¿no? Entonces eso también puede ser un elemento. Y aquí vemos una especie de proceso, ¿no?, de desarrollo que va de la sexualidad desde los aspectos, desde la concepción, que involucran ya elementos de diferenciación sexual. Hablamos, por ejemplo, del sexo cromosómico, ¿no?, XX, XY, obviamente por un conjunto de causas, en algunos casos todavía no especificadas. Hay también, digamos, trastornos cromosómicos a nivel sexual, ¿no? Hay trastornos cromosómicos, y eso puede conllevar a una necesidad, por ejemplo, hay este trastorno, por ejemplo, el que es XXY, ¿no? Y que, por lo tanto, lo que se llama el hermafroditismo, ¿no? Y por lo tanto hay la presencia tanto del órgano genital femenino y masculino, ¿no? Y a veces los padres tienen que tomar una decisión, digamos ya cuando nace y cuando va creciendo, cuál sexo van a definir, ¿no? Y bueno, y eso pasar también por un proceso de cirugía, ¿no?, que ya involucran, digamos, de repente, conformar la estructura, ya sea masculina o femenina, ¿no? Entonces aquí, en la etapa prenatal, hay el sexo cromosómico, el sexo gonadal, que ya depende también de la conformación de las gónadas masculinas o femeninas, que dan origen, pues, a las células, ¿no?, reproductoras, tanto como el espermatozoides y los óvulos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya en estas etapas prenatal ya se está dando esto, ¿no? Inclusive ya muchos autores hablan de la sexualización del cerebro, ¿no? En función también ya de si eres XX o XY, también eso va a conllevar que los aspectos hormonales estén presentes también en lo que es la sexualización del cerebro, ¿no? Ya sea con lo que son los andrógenos, la testosterona o los estrógenos, ¿no?, que son hormonas también ya de carácter sexual. Y a partir del nacimiento podríamos hablar que los 2 primeros años de vida prima mucho la vinculación afectiva, ¿no?, como parte de la estructuración del temperamento, por ejemplo, ¿no? De 2 a 6 años, la identidad, ya en función también de cómo los padres han ido formando esa identidad, que muchas veces se expresa en varias cosas, ¿no? En la forma de cómo el adulto se vincula, ya sea que sea una bebé mujer, o ya sea que sea un bebé varón, ¿no? No se vinculan de igual forma, ¿no? Porque ya hay toda una carga cultural, ¿no?, social, en cuanto a el rol y la forma de cómo se vincula en una cultura determinada cuando es niña o niño, ¿no? Entonces, todos esos elementos lo va a ir recibiendo de manera cotidiana el infante, y va a ir configurando sus procesos también de conciencia en torno a su identidad y su rol sexual, ¿no? Ya de 6 a 12 años hablamos también de los aspectos morales y los modelos, ¿no?, de sexualidad que ya van teniendo. Obviamente los primeros modelos de sexualidad son nuestros padres, ¿no? Ser mujer, nuestra madre; ser varón, nuestro padre, o también familiares cercanos con los cuales podemos interactuar. Ya va estableciendo también esos modelos, ¿no? Y ya en la adolescencia tiene que ver con todos estos cambios, con todo este proceso también de ir configurando
ya una sexualidad que descubre de repente este elemento del erotismo, este elemento del placer, como un elemento que es parte también de su desarrollo de personalidad, ¿no? Y bueno, hay varios estudios en torno a la respuesta sexual humana, ¿no? Sobre todo los estudios de Master y Johnson, ¿no? En torno a ello. Y luego ya de 16 años adelante ya hablamos de los aspectos en la cual la sexualidad ya se orienta, por ejemplo, hacia las relaciones de intimidad, ¿no? No entendidas solamente como relaciones coitales, ¿no? Sino entendidas como relaciones en la cual tanto el varón y la mujer pueden confiar y depositar su forma de ser, su forma de sentir, su forma de pensar en otra persona, ¿no? Y establecer esos vínculos de compartir lo que cada uno es en ese vínculo de, puede ser de amistad o puede ser vínculo de pareja, ¿no? Entonces son elementos que, digamos, ya van configurando la sexualidad, ¿no? Y a nivel, bueno, encontrados como manifestaciones sexuales, digamos ya la diferenciación sexual, que hablábamos un rato, a los 2 años, explorar parte de su cuerpo, desarrollar sentimientos acerca del tacto, su cuerpo, y la manera como debe actuar como niño o niña, ¿no? Justamente lo que estamos hablando. De 3 a 4 años, más o menos. Estos siempre son, bueno, son edades referenciales, ¿no? El tema de la curiosidad por su cuerpo, establecer que son un niño o una niña, sentir curiosidad por las diferencias corporales, ¿no? Expresar curiosidad sobre la forma en que los hombres y mujeres usan el inodoro, repetir palabras fuertes que escuchan y hacer preguntas sobre la sexualidad, ¿no? De dónde vine, ¿no? Por ejemplo. De 5 a 8 años, seguir con los juegos sexuales y con la masturbación, pero entendida masturbación como exploración del cuerpo, ¿no? Exploración del cuerpo. Volverse muy curioso sobre el embarazo y el nacimiento, desarrollar amistades estrechas y un interés más fuerte en los roles del estereotipo masculino y femenino, ¿no? De 9 a 12, el tema de la privacidad, ¿no? Ya, si hablamos en términos de desarrollo, ya podemos apreciar, bueno, si ustedes van a entrevistar, por ejemplo, ya a una niña que está en 5º, 6º grado, muchas niñas ya experimentan o están experimentando cambios en su cuerpo, ¿no? Uno de esos primeros cambios que ya se va mostrando en una niña es lo que se llama, por ejemplo, la telarca, ¿no? La telarca. Y la telarca ya es cuando empieza, y esto empieza ya en la niñez, empieza a crecer el botón mamario, ¿no? El botón mamario, la telarca. Y eso como que da, para muchos autores, es como se dice ya el comienzo en la niñez de estos cambios puberales que se acentuarán de aquí a 1, 2 o 3 años más, ¿no? Y obviamente eso también va configurando la necesidad de un mundo privado, ¿no? Un mundo privado. Curiosidad por los cuerpos desarrollados masculinos y femeninos, mirar revistas y páginas de internet erótica, ya puede ser un elemento, digamos, que ya lo conoce, no es que lo practique, o ya lo sepa a partir de referencias de otras personas, ¿no? Los aspectos de enamoramiento, ¿no? Enamoramiento, que también pueden estar, ¿no? Sobre todo esa idealización a personas que son un poco mayores, digamos, a estos niños, interesarse por las citas, preguntarse cosas como soy normal y compararse con los demás, por ejemplo. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un niño de 10 años, ¿no? De 10 años, que todavía no se presentaban los cambios puberales, pero tenía cierto sobrepeso, ¿no? Cierto sobrepeso. Y ese sobrepeso conllevaba a que sus tetillas, ¿no? Sus tetillas fueran un poco más elevadas, ¿no? Bueno, propio producto también de mayor tejido adiposo, ¿no?
Y entonces cuando se ponía el polo, entonces como que el polo de educación física sobre todo, como que se le formaba así como una especie de seno o pezón, ¿no? Que no era marcado, pero sí generaba, digamos, la observación y en algunos casos la burla de sus compañeros, ¿no? Entonces, ese elemento, por ejemplo, a él le generó una preocupación, ¿no? Que estuviera formando senos, ¿no? Cuando en realidad era un tema más, pues, de sobrepeso, ¿no? De este niño, y habría que regular, en todo caso, su alimentación, y por otro lado, también acompañarlo en estas dudas y aclararle, ¿no? Que eso no es así, ¿no? Entonces, pero puede surgir, digamos, ya esas preocupaciones, la presión que puedan ya sentir por las expectativas familiares y sociales, el usar un lenguaje sexual, explorar fantasías románticas y sexuales, la masturbación ya como primeras experiencias ya de autoestimulación erótica que pueden experimentar tanto el varón y la mujer, ¿no? Y bueno, esto ya son elementos que también ya hemos planteado. Y un aspecto aquí, por ejemplo, es cómo hablar de sexo con los niños, ¿no? Que a veces es un poco la preocupación de algunos padres, ¿no? Y aquí nos plantean de repente algunos pasos, pueden haber otros más, pero de repente queríamos enfatizar en estos elementos, ¿no? Obviamente siempre a veces esto surge a modo de comentarios, o a veces surge a modo de preguntas, ¿no? Si sucede a modo de preguntas, es importante normalizar y validar la pregunta del niño, ¿no? Y obviamente, claro, señalarle que es una buena pregunta, ¿no? Está bien que te intereses por este tema, pero también explorar por qué me preguntas esto hoy, ¿no? Y un poco para ver de dónde viene esta pregunta, ¿no? De repente la escuchó en el colegio, la escuchó de algún amiguito, amiguita, la vio en la televisión, varios pueden ser las fuentes, ¿no? Entonces eso también para situarnos bien, y definitivamente esto nos dará un sentido de qué causó que su hijo o hija preguntara ello, ¿no? Y dónde está recibiendo información, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ver las fuentes de información, ¿no? Que están conllevando y motivan esta pregunta, ¿no? No se trata de, digamos, negar la pregunta, ¿no? O, digamos, hacer una especie de inquisición y a partir de eso una calificación, sino simplemente de contextualizar, ¿no? Situar la pregunta, ¿no? Y también pregúntele a su hijo o su hijo, ¿qué crees tú? ¿No? Le da una idea de cuánto sabe su hijo y qué tipo de lenguaje usa para expresarlo, ¿no? Luego, conteste honestamente basado en lo que le dijo su hijo o hija y en sus valores, ¿no? Esto le da la oportunidad de presentar sus valores y opiniones y también de darle a su hijo información correcta, ¿no? Y paso 4, pregunte al niño si entiende la respuesta, ¿no? Te contesté tu pregunta, te contesté tu inquietud, ¿no? Este paso permite que el padre o la madre asegure que el niño entendió la respuesta, ¿no? Use palabras diferentes u otros recursos si su hijo o hija no entiende la primera vez, ¿no? Ahora, puede pasar que también entre el paso 2 y el paso 3 puede haber también caso, y esto es una realidad, ¿no? Aún todavía, que el papá o la mamá no tenga la respuesta, ¿no? Entonces hay un elemento también, y que es un elemento humano, ¿no? Ahorita no lo sé, lo voy a averiguar, ¿qué te parece si lo hablamos más tarde o lo hablamos mañana, ¿no? Pero que ese más tarde sea más tarde, ¿no? Y que que ese mañana sea mañana, no es que pase ya al baúl de los olvidos, ¿no? Porque ahí sí se va a ir configurando, ¿no? Porque también puede pasar, como hace un rato decía uno de sus compañeros, cuando planteaba un caso, hay aspectos que de repente uno, digamos, niños, los niños o los infantes pueden preguntar cosas que a veces no necesariamente ya nosotros somos una enciclopedia andante, ¿no? ¿No? Entonces, y es importante a veces tomar nuestro tiempo y decirles que sí, voy a averiguar, ¿no? Para darte
más, pero hacerlo, ¿no? No tomarlo como una especie de salida para que ya no se conteste, ¿no? Eso es importante también tener presente, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bien, ahí se ve, por favor. Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a abordar, hemos estado avanzando ya aspectos del desarrollo, tanto en infancia y niñez. Hemos visto ya los aspectos afectivos, ¿no? De la sexualidad, y ahora abordaremos los aspectos cognitivos, ¿no? Cognitivos. Y obviamente eso involucra, de alguna u otra forma, tomar en cuenta, de repente, algunos planteamientos que hace Jean Piaget, ¿no? Vamos a ver este video hasta 5:48. Y queremos extraer ahí algunas cosas que nos interesan en torno a la visión de desarrollo cognitivo que tiene Piaget, ¿no? J'ai tiré la Ya. Ahí se ve la imagen del video. Sí, profesor. Entonces, bueno, Piaget fallece en 1980, ¿no? A la edad de 84 años. Y bueno, creo que esto fue un año antes, o 2 años antes, la Universidad Norteamericana de Yale hace, digamos, un conjunto de documentales en torno al desarrollo cognitivo, y uno de ellos vinculado a la teoría de Piaget, ¿no? La teoría de Piaget. A ver, vamos a ver. J'aimerais dire d'abord 2 mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les uns me prennent pour un empiriste, et même pour un néo-behavioriste, comme l'a fait Berlin, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationnistes ou même innéistes, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets qui a par conséquent interaction et pas action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste ni innéiste, mais je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. Eh bien, pourquoi ne suis-je pas empiriste? L'empiriste pense que la connaissance est une sorte de copie des objets, une copie fonctionnelle, comme disait Hull. Or, ça n'est jamais une copie. Elle est toujours une assimilation, c'est-à-dire une
interprétation par intégration de l'objet dans des structures antérieures du sujet. Le meilleur exemple qu'on puisse donner pour justifier cette thèse, c'est l'étude du dessin lui-même chez l'enfant, étant donné que le dessin, par définition, est une copie d'un modèle. Eh bien, ce qu'on observe chez le jeune enfant, c'est que l'enfant ne dessine pas ce qu'il voit, il dessine l'idée qu'il s'en fait, il dessine ce qu'il en sait, c'est-à-dire son interprétation, et non pas l'objet tel quel en tant qu'observable perceptible. Prenez par exemple la copie d'un losange. Je demande à l'enfant de copier ça, voilà le modèle. Eh bien, pour l'enfant, le losange, c'est un carré qui a des pointes. Alors, vous voyez le résultat, il vous dessine un carré avec une pointe dessus, ou bien il vous dessine un carré avec une pointe à côté. Vous allez voir maintenant une première expérience, c'est une petite fille nommée Emmanuelle qui a 3 ans, 6 mois, et qui va copier devant vous un triangle. Take a good look at it, huh? Like that. Like that? And then the corners here. Little what? Little point here, see? Yes. Ce triangle, elle le conçoit comme une sorte de carré auquel elle rajoute 3 pointes, des pointes qui sont d'ailleurs arrondies et pas pointues, mais qui représentent dans son esprit, elle le dit, 3 pointes. Autrement dit, critique de l'empirisme, la connaissance n'est jamais uniquement moulée sur les observables, elle ne consiste pas en observables purs, mais toujours en interprétation par assimilation à des structures préalables. D'autre part, pourquoi ne suis-je pas innéiste ou a prioriste? Eh bien, prenez l'histoire des sciences. Toute l'histoire des mathématiques est une construction continuelle. En partant des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, il a fallu des siècles pour construire l'ensemble des nombres entiers avec les négatifs. En partant des rationnels, il a fallu attendre jusqu'à Pythagore pour découvrir les irrationnels. Ça signifie que ces connaissances ont été construites. Elles ne sont pas préformées. Si on les croyait préformées, comme le pense Chomsky avec sa candeur biologique, eh bien, il faudrait penser que les mathématiques sont déjà là d'une manière implicite ou innée chez le bébé, mais pas seulement chez le bébé, chez l'animal, il faudrait remonter jusqu'aux invertébrés et aux protozoaires pour y voir la source des mathématiques. En réalité, les mathématiques, chez l'enfant, on y assiste d'un jour à l'autre, sont sans cesse construites par les actions du sujet. Elles procèdent à partir de la coordination des actions du sujet, de la logique de l'action du sujet. Et alors, Bien, ¿algún comentario? ¿Alguien quisiera comentar? ¿Qué les ha parecido? Hay unas ideas bien importantes. Profesor, yo quisiera comentar, bueno, que me llamó mucho la atención que interprete, o sea, que diga que el conocimiento es una interpretación, ¿no? De la propia persona, una interpretación o asimilación, ¿no? Como su teoría lo dice. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque es como que es propio de cada persona también. Claro, ya, muy bien. ¿Ustedes en Historia de la Psicología han visto el empirismo? Sí, profesor. ¿Qué es el empirismo?
que todo conocimiento se basa en la experiencia, donde la función principal son los sentidos, ¿no? Todo lo que es palpable, todo lo que es experimentable es conocimiento, ¿no? Pero de ello no se llegaría a conocer. Claro, entonces, pero también ahí, ya en el plano psicológico, asumir que el conocimiento tiene como fuente la experiencia, lleva también a tanto, bueno, John Locke, ¿no? David Hume, Berkeley, ¿no? Lleva a que la representación del mundo se asuma como una copia, ¿no? Es decir, como dice, ¿no? Piaget, yo no soy empirista porque no creo que la representación del mundo que tenemos sea una copia fiel de la realidad, ¿no? Sino muy por el contrario, estamos siempre en proceso continuo de construcción, ¿no? De representación, de interpretación, ¿no? Obviamente, la forma como esta niña, que se aprecia ahí en el video, copia o reproduce, ¿no? O reproduce el triángulo, ¿no? Reproduce el triángulo que tiene ahí, ¿no? Lo que dibuja, lo que plasma, es la manera como en esa etapa, en ese momento de su desarrollo cognitivo, ella se representa ese triángulo, ¿no? Y por lo tanto, en su dibujo plasma esa representación que tiene, ¿no? Obviamente, más adelante ya podrá tener quizás una comprensión de los elementos espaciales de un triángulo, de los elementos del área de un triángulo, y por lo tanto su forma de representación van a variar, ¿no? Van a cambiar. Entonces, un elemento aquí importante de Jean Piaget justamente es ver esto, ¿no? Que el conocimiento es una construcción, ¿no? Ahora, en lo que ustedes están haciendo para su trabajo de entrevista, y bueno, si ya están hablando mínimamente con un niño o una niña que tiene 6 años, ya ha pasado por todo un proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Entonces habría que ver también cómo es eso, ¿no? Cómo ellos, a esa edad que tiene, por ejemplo, 6 años, cómo se están representando la realidad, ¿no? Cómo se están representando. Eso es bien interesante porque, así como hemos visto ahora cambios en los aspectos de la sexualidad, ¿no? En este siglo XXI, también estamos viendo cambios, ¿no? Producto, ¿no? De esta tecnología o producto que también ya los infantes tempranamente tienen un mayor nivel, digamos, de exploración, ¿no? Experiencias diversas, no solamente tecnológicas, ¿no? No solamente tecnológicas, y que obviamente está posibilitando tener otras representaciones en la realidad, ¿no? Y ahí nos haríamos la pregunta, ¿no? Por ejemplo, un infante que nació hace 6 años atrás, ¿no? El 2015, ¿no? El 2015, ahora tiene 6 años, ¿no? Ahora, y nos ponemos en un infante que nació en el año 1980, por ejemplo, y nos ponemos cuando tenía 5 años, 1985, ¿no? Comparemos, ¿no? 1985 y 2015, ¿no? Dos niños en periodos históricos diversos. ¿Las representaciones que tengan en la realidad serán las mismas? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, profesor, creo que no, ¿no? Porque están, obviamente, por lo mismo social, ¿no? El medio social, hay un cambio, ¿no? Entonces hay nuevas representaciones. Claro, entonces, ese elemento, por ejemplo, habría que dar cuenta, ¿no? Como también, claro, ambos niños, ya sea el que esté en 1985 o el 2015, ambos niños tienen que estructurar un conocimiento acerca de la realidad. Ambos niños tienen que desarrollar y madurar procesos cognitivos
como la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, la imaginación, la inteligencia que les permita justamente poder afrontar los desafíos, ¿no?, que tienen, ¿no? Ambos niños se han dado, ¿no? Pero es un elemento importante a ver, ¿no?, cómo ha habido también variabilidades, ¿no? Variabilidades. Entonces, ese es un elemento, ¿no?, a considerar. Ahora, entonces acá nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo el infante conoce el mundo que le rodea, ¿no? Un elemento importante, ya lo decía también un compañero, son los sentidos, ¿no? Esto desde las posturas empiristas, es importante ver que la información acerca del mundo es recogida a partir de nuestros órganos sensoriales, ¿no? De todos los procesos sensoriales que se encargan de recoger la información externa, como también la información interna, ¿no? Entonces, eso es un elemento que ahí, en parte, le daríamos la razón a los empiristas, ¿no? Los empiristas. Pero también otro elemento importante que hay que considerar, aparte de los sentidos, es justamente lo que se llama, como he dicho, por un lado, los sentidos, ¿no? Sería un elemento, ¿no? Y el otro elemento es el movimiento, ¿no? Es decir, todo lo que involucra el desarrollo psicomotor, ¿no? Todo lo que involucra el desarrollo psicomotor. Y ustedes, ¿no? Habrán visto, bueno, en la cual conforme el bebé va creciendo, desde que nace hasta que tiene 2 años de vida, su capacidad de complejidad motriz, que va de lo involuntario, va a hacerse voluntario, ¿no? Y esa capacidad motriz posibilita también la necesidad de ir explorando el mundo, de ir también, digamos, manipulando la realidad, ¿no? Ya no solamente la que está en su cama inmediata, ¿no? Su cama inmediata, sino de repente ya de la habitación, de la casa, de repente ya del lugar donde vive cerca. Entonces, el movimiento es un elemento también clave para conocer el mundo, ¿no? Un infante que esté limitado en su capacidad de movimiento también va a estar limitado para poder estructurar un conocimiento acerca del mundo, ¿no? Otro elemento es también ya lo que podríamos llamar la maduración, ¿no? La maduración del sistema nervioso, ¿no? Sobre todo el nervioso central, sobre todo lo que involucra las áreas de la corteza cerebral, ¿no? Tanto sensitiva, motora o asociativa, ¿no? Es un elemento crucial. Y sabemos que estas áreas tampoco es que maduren de forma natural, ¿no? Como de forma espontánea, no, sino que esta maduración, sobre todo desde que se nace, va de la mano también del otro elemento, ¿no?, que viene aquí, ¿no?, que ya serían las condiciones específicas de crianza, ¿no? También, ¿no? Por eso le decía, ¿no?, en la persona que estamos entrevistando, en el niño, niña, qué condiciones específicas de crianza tiene, ¿no? Porque claro, todos tienen papá, mamá, tienen una casa, la casa tiene, no sé, sala, comedor, cocina, baño, dormitorios, no sé. Pero aparte de esas cuestiones de infraestructura, ¿cómo es la condición de crianza, ¿no? Los vínculos que establecen los progenitores o los adultos cercanos al niño o a la niña en esos elementos, ¿no? También la escuela, ¿no? También ya, si entrevistamos ya a un niño de 6º grado de primaria, y por ahí, entonces ya tenemos, digamos, cómo la escuela ha impactado también sobre su conocimiento acerca del mundo, ¿no? 6 años de primaria, 3 o 4 años de repente inicial, ya estamos hablando de una persona que ha tenido al menos entre 7 a 9 años de procesos escolares, ¿no? Y habría que ver qué efectos han tenido también sobre su
desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, competencias, ¿no? También la misma comunidad, ¿no? La comunidad, ¿no? También va posibilitando aprendizajes, va posibilitando desarrollo de capacidades. Entonces todo esto, como le decía, guarda mucha relación con la maduración del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso no madura de forma espontánea, sino madura en mutua relación con todas estas condiciones de crianza que va a tener un niño, ¿no? Muy bien. Y bueno, esto ya lo vimos también cuando tocamos Piaget, ¿cierto? El tema de su teoría y la propuesta que él hace, en la cual el desarrollo es sinónimo de adaptación, ¿no? Adaptación. Y ahí habla de asimilación, habla de dos mecanismos, por un lado asimilar, y bueno, la idea de Piaget es que cuando un niño aprende, conoce el mundo, no es un niño pasivo, ¿no? Muy por el contrario, el niño siempre está haciendo acciones, y mediante esa acción se procura información acerca del mundo, ¿no? Entonces, incorpora información. Pero así como incorpora, también reestructura sus esquemas cognitivos, ¿no? Y ahí se da la acomodación, ¿no? Entonces debe haber un equilibrio entre toda la información que ingresa, ¿no? Toda la información que el niño activamente se procura, como también un equilibrio con lo que son las estructuras cognitivas que permiten ya explicar ello, ¿no? Entonces tenemos este planteamiento. Entonces cuando nosotros estamos también yendo ya a conversar con el papá, la mamá, como se dice, no estamos yendo desarmados, ¿no? Estamos yendo ya con una teoría que más o menos me permite comprender cómo se da el desarrollo, ¿no? Cómo se da este desarrollo, ¿no? Entonces ya me permite comprender, y un poco cuando ya converse o recoja la información, lo estoy haciendo también con estos lentes, ¿no? Yo lo que le estoy dando es un lente para que ustedes vean en esa entrevista, en esa pregunta que tiene que ver con los aspectos cognitivos del niño o de la niña, ya ustedes puedan recoger, ¿no? Y bueno, Piaget propone, ¿no? Propone que en la infancia hay dos etapas muy marcadas, la etapa sensoriomotriz y la etapa preoperacional, ¿no? Una etapa donde predominan los esquemas sensoriales y motores, y la preoperacional cuando ya surge la capacidad de representación de la realidad, ¿no? Y la niñez, operaciones concretas, ¿no? Ahora, si fuéramos, digamos, claros, ustedes están abordando niños o niñas que están entre el primer grado de primaria y el sexto grado de primaria. Entonces, en general, estamos abordando niños que están en esta etapa, ¿no? Es muy importante que tomen nota de esto, ¿no? Es decir, niños que están en operaciones concretas. Ahora, uno puede decir, si es un niño de 6 años o 7, de repente dentro de la teoría de Piaget, como que estaría en tránsito, ¿no? En tránsito todavía, de la etapa preoperacional, ¿no? Hacia la etapa de operaciones concretas. Pero si ya hablamos de un niño de 9, 10, 11, 12 años, ya estamos hablando de un niño de operaciones concretas, ¿no? Entonces, eso también para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Es decir, entonces, allá voy a entrevistar a esta niña, Kiara, que tiene ya 9 años, que está en el 4º grado de primaria. Entonces es una niña que intelectualmente hablando, tiene cualidades ya de operaciones concretas. Entonces habría que revisar eso y irlo también tomando como una referencia para nuestra actuación en la entrevista, ¿no? Y tenemos este estadio o esta etapa sensorio-motriz, ¿no? Sensorio-motriz, y como le decía, ¿no? En esta etapa predomina mucho lo sensorial y lo motor como elemento clave para la adaptación del infante a las nuevas condiciones, ¿no? Las nuevas condiciones. Ahora, dentro de la teoría de Piaget, él propone que todavía aquí no hay capacidad de representación, no hay todavía pensamiento, ¿no? Hay inteligencia, ¿sí?
el infante tiene conductas inteligentes, pero todavía no tiene la capacidad de representación. Entonces va a haber, digamos, justo lo que voy a presentar aquí, esta etapa sensorio-motriz se divide en 6 momentos, ¿no? 6 momentos. Fíjense, y esto va solamente desde el nacimiento hasta los 2 años, nada más. Nacimiento a 2 años. Entonces, hay un periodo 1, hay un periodo 2, un periodo 3, 4, 5 y 6, ¿no? Un periodo 6, ¿no? Entonces, que involucra ya, digamos, este nivel, ¿no? Entonces, en este estadio sensorio-motriz, prácticamente Piaget es muy minucioso en, digamos, describir o caracterizar las cualidades cognitivas que logra desarrollar este infante en los 2 primeros años de vida, ¿no? Y él propone que una meta de este estadio es la constancia de objeto, ¿no? Es decir, la percepción que va a tener el niño acerca del mundo. Otro es que también aparece una actividad, ¿no?, frecuente en el infante de esta etapa que le llama reacción circular, ¿no? Reacción circular. La palabra reacción significa respuesta, ¿no? Respuesta. Circular porque se repite, ¿no? Porque se repite. Ahora, esa reacción circular puede ser primaria, puede ser secundaria o puede ser terciaria. Son 3 niveles. 3 niveles. Ahora, pregunta. Un infante de 2 años, de 3 meses, ¿se puede llevar su mano o sus dedos a la boca? ¿Qué dicen ustedes? Un infante de 3 meses, ¿se puede llevar su mano o sus dedos a la boca? Es posible. Sí, ¿no? Ahora, ¿lo hace una sola vez o varias veces? Varias veces. Varias Cuando veces. Entonces, lo hace. eso sería una reacción circular primaria, ¿no? Es decir, una respuesta repetitiva, pero centrado en su propio cuerpo, ¿no? En su propio cuerpo, ¿no? Inclusive por la flexibilidad que todavía muestra, inclusive hay infantes que llevan inclusive hasta su pie, ¿no? A su boca, ¿no? ¿No? Digamos, por la flexibilidad que todavía presenta, ¿no? Entonces sería una reacción circular primaria. Pero luego va apareciendo la reacción circular secundaria, ¿no? Que ya involucra que el infante agarra objetos, ¿no? Toma objetos, los manipula. Es decir, ya no es una acción sobre su cuerpo, sino ahora es una acción sobre los objetos, ¿no? Y también, ¿no? Por ejemplo, una sonaja, un objeto, ¿lo mueve una vez o lo mueve varias veces? ¿O lo bota una vez o lo bota varias veces? Muchas veces. También, ¿no? Entonces, eso es una reacción circular secundaria, cuando ya el infante empieza a manipular objetos y ejercer acción sobre los mismos, ¿no? Y la reacción circular, nuevamente repetitiva, terciaria, es cuando ya no solamente manipula objetos, sino que también ya crea efectos novedosos. Y aquí ya es un elemento un poquito más complejo, que casi ya se logra en los últimos estadios, en los últimos periodos de esta etapa sensorio-motriz. Muy bien. Entonces vemos por aquí, el primer momento, o subestadio 1, que va más o menos el primer mes de vida, ¿no? Obviamente todavía la actividad refleja con la cual se ha nacido todavía copa, y es un elemento clave para la adaptación. Y justamente aquí, ¿no? Piaget tiene un libro que se llama La construcción de lo real en el niño, ¿no? Y ahí están, como se dice, sistematizadas las observaciones que hizo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
dice, ¿no? Observación 1. Ya en el segundo día de vida, Lauren parecía buscar con los labios el seno, ¿no? Es una conducta refleja, ¿no? Digamos, ya el pezón roza la mejilla del bebé y eso automáticamente genera la respuesta de búsqueda, ¿no? Desde el tercer día tanteaba más sistemáticamente para encontrarlo, ¿ya? Y aquí quisiera que ustedes también, porque puede pasar que luego ustedes esto lo vean en otros documentos o otros materiales. No sé si ven esto de acá, voy a resaltarlo. ¿Ven esto? Sí, profesor. Ya, entonces eso para que ustedes conozcan, ¿no? 0 significa 0 años, ¿no? El primero es el año, ¿no? Año. Punto y coma, se pone así, ¿no? Punto y coma. Luego vendría el mes, ¿no? En este caso mes 1, y va entre paréntesis los días, ¿no? Va entre paréntesis los días. Entonces acá nos estás hablando de un bebé de 0 años que tiene un mes y tiene más 3 días, ¿no? En total estamos hablando de un bebé de 33 días, ¿no? ¿No? Si lo hablamos así, ¿no? Entonces eso es una anotación que ustedes de repente pueden encontrar también en otros materiales o informes acerca del desarrollo, ¿no? Que se usa, ¿no? Para poner la edad. Entonces ya a esta edad busca también su pulgar que rozó su boca o salió de ella, ¿no? Parece que el contacto de los labios con el pezón y el pulgar da lugar a una persecución de estos objetos una vez desaparecidos, ¿no? Persecución ligada a la actividad refleja en el primer caso y a un hábito naciente o adquirido, ¿no? Como que ya aquí va apareciendo algo que ya, lo que él llama hábito, ¿no? Y el hábito no es innato, el hábito ya es aprendido, ¿no? Ya va apareciendo esquemas aprendidos, ¿no? Estamos nivel 1, ¿no? Y aquí vemos los reflejos que pueden estar presentes aún en este primer mes de vida, ¿no? Ya en el subestadio 2, de 2 a 4 meses, ¿no? Dice, predominan las reacciones circulares primarias, ¿no? Ahí lo vemos, el bebé chupándose su dedo, ¿no? Y acá podemos leer, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué edad tendría este bebé? A ver, ¿alguien qué edad tendría? 2 meses con 27 días. Claro, ¿no? 2 meses, 27 días, ¿no? Entonces dice, en el dominio de la visión, está hablando de la visión, Jacqueline, a los 2 meses, 27 días, sigue con los ojos a su madre. Y en el momento que ésta sale del campo visual, continúa mirando en la misma dirección, hasta que el cuadro reaparece. La misma observación respecto a Lauren. Bueno, acá es 2 meses, 1 día, ¿no? Lo miro a través de la manta de su cuna, y de en tanto aparezco en un punto casi constante. Entonces, Laure vigila ese punto en el momento en que desaparezco de su vista y espera, evidentemente, verme surgir otra vez, ¿no? Entonces también, ya la forma como el bebé está estructurando su conocimiento acerca de los objetos que aparecen y desaparecen, va a irse complejizando, ¿no? Va a irse complejizando. Luego tenemos el subestadio 3, que va más o menos de 4 a 8 meses. Aquí ya son reacciones circulares secundarias, es decir, ya empieza a manipular objetos y ejercer acción sobre los mismos. Hay una adaptación intencional y algo que Piaget remarca mucho en este momento, ¿no? Comienza la permanencia del objeto. Permanencia del objeto. Aquí, en este caso, ¿cuánto tiene? ¿Qué edad tiene? 6 meses y 7 días. 6 meses, 7 días, ¿no? Aquí no dice, ¿no? Tiene en la mano una caja de fósforo vacía. Cuando ésta se cae, la busca con la mirada, aun cuando no siguió con los ojos el comienzo de la caída. Vuelve la cabeza para verla sobre la sábana. Igual reacción a los 6 meses, 9 días con un sonajero.
pero esta vez siguió con la mirada el movimiento inicial del objeto, ¿no? Entonces, hay un elemento que Piaget establece algo, ¿no? Un elemento clave para la vinculación del infante con la realidad es que ya puede tener, o ya se inicia, este proceso de ver que la realidad no solamente es fija, sino que también la realidad se mueve, ¿no? Y ya hay estas conductas de, por ejemplo, seguir a los objetos en movimiento, ¿no? Pero aquí quizás se hace un poquito más complejo, ¿no? De 8 a 12 meses, ¿no? Ya hay coordinación de esquemas secundarios, es decir, conductas inteligentes mucho más avanzadas, ¿no? Mucho más avanzadas. Hay búsqueda activa del objeto desaparecido, ¿no? Y por lo tanto hay mayor intencionalidad, ¿no? Ya en sus conductas de exploración del mundo, y una conducta orientada a un objetivo, y también ya comienza, fíjense, comienza la noción de tiempo y espacio, ¿no? Entonces acá, 10 meses, 3 días, pongo una pequeña esponja sobre las rodillas y la oculto con la mano, ¿no? Contrariamente a lo que ocurría días atrás, Jacqueline toma enseguida mi mano y la aparta hacia un costado. Después se apodera el objeto. Se repite esto un gran número de veces con cualquier objeto, pinzas, pipas, etc. Por otra parte, aun si Jacqueline no ha esbozado ningún gesto antes que yo oculte el objeto, lo busca una vez que está oculto, ¿no? Es decir, fíjense ahora el esquema que está formando el niño acerca del mundo, ¿no? De la realidad. El objeto se oculta debajo de una manta, debajo de la mano de un adulto, pero el hecho que no vea no significa que el objeto no exista. Es decir, está en construcción esa noción tan importante de vinculación con el mundo, ¿no? Ya en el subestadio 5 hay la reacción circular terciaria, y por lo tanto aquí vamos a ver el infante, digamos, tratando de establecer nexos nuevos con los objetos que explora, y obviamente tener una conducta de una experimentación muy activa, ¿no? Muy activa, ¿no? Entonces, y aquí sí encontramos, ¿no? En cambio aquí, ¿qué edad tendría? Acá. 1 año, 6 meses, 16 días. Claro, entonces Jacqueline ya tiene 1 año y medio, es esperable que ya camine, ¿cierto? Ya tiene mayor capacidad de exploración, ya tiene conductas, digamos, intencionales diversas, y dice, ¿no? Para controlar la resistencia de las adquisiciones recientes, tomo una llave en mi mano cerrada. Pongo la mano dentro de una gorra. Suelto la llave allí y finalmente empujo la gorra para que se deslice por el piso hasta el fondo del cuarto. Jacqueline corre hacia la gorra, pero como yo le digo, llave, llave, busca la llave, ella se vuelve, me mira riendo, mira mis manos que están abiertas, y retomando su idea, se dirige hacia la gorra. La recoge y sin dudar mete la mano dentro y retira la llave, ¿no? Entonces fíjense ahora cómo la mente del infante ya se ha hecho más compleja, ¿no? Más compleja para representarse una situación que se está proponiendo, ¿no? Y por último, culminando ya lo que es el estadio sensorio-motriz, según Piaget, ya se puede dar inicio del pensamiento, ¿no? Y él lo vincula, la capacidad de pensar, con la capacidad de representar la realidad, ¿no? Capacidad de representar la realidad. Muy bien. Entonces, por ejemplo, para un infante de estas edades que estamos hablando, 18 a 24 meses, una tapa de olla puede ser un escudo. ¿Qué dicen ustedes? Una tapa de olla, ¿puede ser un escudo?
Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Una cuchara puede ser un avión? También. Sí, ¿no? Entonces, ese es un elemento crucial según Piaget, ¿no? Es decir, ya los objetos ya no solamente valen porque es cuchara o porque es tapa de olla, sino que también ya el infante le atribuye una representación, ¿no? En base a los elementos que ha ido ya configurando en su proceso de conocimiento de la realidad, ¿no? Entonces, esa función simbólica para él ya representa los inicios del pensamiento, ¿no? Entonces aquí ya aparece la función semiótica, es clave el aspecto de la imitación, es decir, observa una conducta, observa algo, y hora después o día después la reproduce, ¿no? Entonces, eso significa que guardó la información en representaciones y ahora lo reproduce en otro momento, ¿no? El juego simbólico, como dijimos, tapa de olla que simboliza de repente el escudo, no sé, de algún superhéroe, ¿no? Superhéroe, ¿no? Imagen gráfica, ¿no? El dibujo, y ya la vinculación lenguaje y pensamiento, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Jacqueline, 1 año, 7 meses, 23 días, ¿no? Se muestra igualmente capaz de concebir el objeto presente bajo una serie de pantallas superpuestas. A su vista, pongo un lápiz en un colador, que doy vuelta contra el suelo. Coloco una gorra sobre el colador y una manta sobre la gorra. Jacqueline levanta inmediatamente la manta, después la gorra, después el colador, y se apodera del lápiz, ¿no? Se apodera del lápiz. Muy bien. Y aquí podemos ver algunos aspectos que podríamos decir del enfoque piagetano tradicional, ¿no? Que nos ha dejado varios aportes, pero también luego este enfoque piagetano ha sido sometido también a crítica, a mayor investigación, a mayor corroboración, y hay también investigaciones recientes, por ejemplo, que plantean que la permanencia de objeto, como la pensaba Piaget, que más o menos se estructura entre 8 a 12 meses, ya es posible encontrarla entre los 3 meses y medio, por ejemplo, ¿no? También aquí se habla que a partir de los 18 meses se inicia el pensamiento simbólico, uno de ellos es la imitación, pero también ya a partir del segundo mes podemos encontrar formas de imitación, ¿no? La categorización, si la formación de algunos conceptos básicos para Piaget todavía no era posible, pero investigaciones recientes ya reconocen que a los 3 meses hay grupos de objetos con una misma letra impresa, ¿no? Causalidad, la idea de causa-efecto, ¿no? También ya se puede encontrar a partir de los 6 meses y medio, ¿no? Entonces, también la teoría de Piaget no se ha quedado fija, ¿no? Ha sido sometida a revisiones, a investigaciones, a ampliaciones, y hay nuevos datos, ¿no? Muy bien. Entonces, una pregunta, y ahí nos vamos a quedar el día de hoy, es esto, ¿no? Y profesor, ya, sensorio motriz va desde el nacimiento hasta los 2 años. Y luego se pasa a esta etapa. Ahora, entonces la gran pregunta es, ¿el hecho que ya tenga un niño 2 años ya significa que es preoperatorio? Piaget diría, no, no es así. La edad siempre va a ser algo referencial, solamente referencial. Entonces, aquí viene, ¿no? ¿Qué posibilita, según Piaget, el paso de sensorio motriz hacia la etapa preoperacional? Y Piaget lo traduce en esto, ¿no? El tránsito progresivo hacia lo simbólico. Cuando el niño ya va mostrando su capacidad de simbolizar la realidad. Por ejemplo, un niño, 2 años de vida, ya camina, ¿cierto? Ya explora el mundo. Ahora puede tomar un lápiz y hacer garabatos en la pared. O en la mesa, ¿no? O en un cuaderno, puede hacer.
¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor, en todos lados dibuja. Claro, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es, claro, para el adulto lo vemos como dibujo, ¿no? Pero él lo que está haciendo es usando un elemento de expresión como es el lápiz, y con ese elemento de expresión está plasmando la representación que puede tener acerca del mundo. Y justamente, ¿no? Podemos ver aquí esta evolución de los dibujos infantiles, ¿no? La etapa de colocación, garabatea, ¿no? Formas básicas, ¿no? Etapa de diseño, ¿no? Ya la etapa pictográfica, ¿no? La etapa pictográfica, donde ya aparecen figuras humanas, o aquí, por ejemplo, ¿no? De repente aquí, bueno, acá está mi papá, dice, ¿no? Ahí está. Que tu papá, que es un microbio, es una bacteria, qué cosa es, ¿no? Nos podría decir, ¿no? Pero es la forma como se está representando en esa forma, el mundo, ¿no? En este caso su papá. Entonces, para Piaget, el cambio de sensorio motriz a preoperacional es que el niño adquiere la capacidad de representar el mundo. Cuando ya el niño adquiere esa capacidad, ya estamos hablando que da inicio a la siguiente etapa. ¿Correcto? A la siguiente etapa.